El Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley 1692, establece textualmente en su artículo 192 el salario como la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Se establece igualmente en el párrafo de este mismo artículo que el salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por semana, por quincena, por mes al trabajador y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. Esto no quiere decir que el trabajo no solo puede ser pagado en dinero metálico, sino también por medio de cualquier especie que le genere al trabajador un beneficio. El salario es elemento monetario principal en la negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en relación bilateral, aunque en algunas ocasiones se tiene también en cuenta otras condiciones laborales como vacaciones, jornadas extras, etc. En la antigüedad, la remuneración por ser pagada con sal, de donde proviene la palabra salario, se suele usar la palabra sueldo, término del que a su vez procede la soldada para referirse al salario, pagado en forma mensual en algunos rubros. El periodo suele ser diario o quincenal y en ese caso a la remuneración de este periodo se le llama jornal. Teorías acerca del salario. A través de los tiempos han surgido diferentes tesis alrededor de los salarios. Todas ellas han resultado imperfectas e insuficientes para resolver el problema. A continuación examinaremos estas teorías. Teoría de los ingresos. Teoría de los ingresos. La planeta Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones en 1776, en ella considera los salarios dependientes de riqueza. Considera que la demanda de mano de obra, esto es la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en medida en que los patronos o empleadores obtienen aumento en sus ingresos. Para Smith, sin embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no constituye cuanto a la riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza. Teoría de la subsistencia, conocida también como el salario natural, fue expuesta por David Ricardo en sus principios de economía política y tribución de 1817. En relación con la mano de obra, dice que su precio natural es que permite a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza sin incremento ni disminuciones. A su vez, en el precio de mercado de la mano de obra es igual al precio que resulta del juego natural de la fuerza de la oferta y la demanda. Teoría del fondo de salario. John Stuart Mill, en su obra Principios de Economía Política de 1848, sostuvo que los salarios dependan fundamentalmente de la oferta y la demanda de trabajo. Para el trabajo era una mecánica como cualquier otra, sujeto a la ley de la oferta y la demanda, que se ofrecía y se adquiría en el mercado, en cual la oferta hacía el número de obreros en condiciones de trabajar, en tanto que la demanda la formulaban los dueños del capital. Teoría de Marx. En relación con los salarios, Marx encontró cosas en el capital. Por ejemplo, lo que el patrono le paga al obrero por su actividad o servicio no es realmente el valor del trabajo, sino valor de su fuerza de trabajo. Además, Hall
que la jornada laboral se divide en dos partes. La primera la llama tiempo necesario de trabajo, donde únicamente se cubren los costos de producción y el obrero obtiene apenas los bienes y servicios necesarios para subsistir. A la segunda la llama valor adicional. En esta, el capitalista hace su utilidad porque esta parte del trabajo no le es retribuida al obrero. El valor de ese trabajo no remunerado es lo que constituye la plusvalía. Teoría de la productividad marginal. La tesis de John Baird Clark pretende establecer la relación existente entre los salarios, la producción, la productividad del trabajo. Esta relación se encuentra regida por la ley de los rendimientos de crecimiento, que dice que si uno o varios de los factores de la producción, tierra, capital, trabajo, se incrementa mientras los otros permanecen constantes, la productividad unitaria de los factores variables tiende a incrementarse hasta cierto punto, a partir del cual comienza a descrecer. La teoría de la oferta y la demanda. Los cabecillas de la ley de la oferta y la demanda sostienen que el nivel de los salarios depende fundamentalmente de las ofertas y la demanda de la mano de obra. Es decir, que en la medida en que abunde la mano de obra, los salarios serán relativamente bajos, en tanto que si escasean los salarios, serán realmente altos. Podemos señalar como ejemplo de eso, cuando China estaba bien empobrecida, la mano de obra barata fue realizada por Estados Unidos en China, donde todas las empresas norteamericanas emigraron a China por su mano de obra barata. Hoy en día, esa emigración que hubo de trabajo hacia China por la mano de obra barata, podemos ver el crecimiento económico que ha tenido China debido a eso. Teoría de los salarios altos, expuesta por Henry Ford en 1915. Su filosofía radica en la creencia de que los salarios altos inducen a un mayor consumo. Esto es, generan una mayor capacidad de compra por parte de los asalariados y de la población en general. Evidentemente es una tesis inflacionaria. Clase de salario. Salario en moneda es aquel que se paga en moneda de curso legal, sea el que se paga con dinero. Salario en especie es aquel que paga por medio de producto o servicio, etc. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que el trabajador reciba en contraprestación del servicio, como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Pago mixto es aquel que se paga una parte en moneda y otra en especie. Salarios ordinarios o extraordinarios. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias trabajadas. Salario fijo o variable es cuando se pacta por unidad de tiempo. Se denomina fijo por una unidad de obra a nivel de ventas, es considerado variable. Salario nominal y real. El salario nominal es el valor monetario de la
retribución del trabajo, y el salario real es cuando al salario nominal se le deflacta. Descuentos aplicables al salario. El salario debe ser pagado con dinero efectivo, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No puede ser pagado por modos mayores de un mes. En el Código de Trabajo existe la prohibición expresa de pagar el salario mediante expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados u otras formas. El artículo 196 del Código de Trabajo de la República Dominicana estipula que el salario empleado debe efectuarse de forma completa, salvo en los descuentos autorizados y expresamente previsto en el Código. El artículo 201 del Código de Trabajo indica específicamente los casos en que el salario puede ser objeto de descuento. Estos casos son los siguientes: la autorización por la ley, impuesto y seguro social. Este es un caso. Lo relativo a cuotas sindicales, previa autorización escrita del trabajador. Los anticipos de salarios hechos por el empleador. Los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto, no podrá desconectarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador o aporte del trabajador a planes de pensiones privados, inembargabilidad del salario. Como forma de proteger el sustento del trabajador y de su familia, el legislador ha establecido la inembargabilidad del salario del trabajador. En este sentido, el artículo 200 del Código de Trabajo establece que el salario o los créditos que son provenientes de los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por pensiones alimentarias. Igualmente establece que el embargo en exceso de la tercera parte es admisible por pensiones alimentarias dispuesta en virtud de la ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de edad. Característica del salario. El pago del salario puede ser por unidad de tiempo, hora, día, semana, quincena, mensual, por unidad de obra. Obra por comisión al destajo o precio alzado por ajuste, etc. No puede ser pagado en periodos mayores de un mes. Artículo 198. El salario se estipula y se paga en moneda de curso legal. También puede ser pagado por cualquier otra remuneración, sea cual fuese su clase. Artículo 195. El salario estipulado en el contrato de trabajo en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo legalmente establecido en el artículo 193 del salario de los trabajadores. Es inembargable salvo en la tercera parte por pensiones alimentarias. Artículo 200. El pago del salario debe hacerse directamente a la persona del trabajador y salvo convención en contrario se hace en el lugar donde presta servicio el trabajador. Artículo 196. Salario de Navidad y participación de los beneficios colaterales, lo cual incluye, entre otros, seguro social, salario de Navidad, participación en las utilidades y compensaciones de vacaciones, representan alrededor del 34.9 al 45% del salario anual. El salario de Navidad, el empleador está obligado a pagar al trabajador durante el mes de diciembre la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año.
calendario sin perjuicio de los usos y prerrogativas de la empresa. Este salario no es computado para fines de preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica prevista en el Código de Trabajo. El pago de este salario debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre. Este salario no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Participación en los beneficios de la empresa. Es obligatorio para toda la empresa otorgar participación equivalente al 10% de las utilidades, beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido, de la siguiente manera. Del 0 al 1, salario mensual por número de meses por 12.5. De 1 al 3, equivalente a 45 días de salario ordinario, más de 3 años, equivalente a 60 días de salario ordinario por parte del artículo 224. Regresa el pago de la participación a los trabajadores, sea efectuado por la empresa a más tardar en los 95 días después del cierre de cada ejercicio económico. La participación de los beneficios gozan de los mismos privilegios, garantías y excepciones que el salario, mientras que al tenor del artículo 227, esta participación de los trabajadores debe calcularse sobre los beneficios netos antes de determinar la renta neta imponible y las bonificaciones que correspondan a los miembros del Consejo de Administración, directores, administradores o gerentes. Al tenor del artículo 226 quedan exceptuados de pagar el salario de partición en los beneficios las empresas agrícolas, agrícolas industriales, forestales y mineras durante 3 años de operación, salvo convención en contrario. Las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de $1 millón. Las empresas es cuánto.